Buenos días, mi nombre es Carolina Rondinelli, formo parte del equipo de marketing de Great Place to Work Argentina y hoy les voy a estar contando un poco de aquellos aprendizajes que nos dejaron los rankings de 2022 y presentarles también los rankings del año que viene, es decir, del 2023. Voy a hacer un repaso por todos los detalles que nos fueron dejando cada uno de los rankings en este 2022 para después sí presentar oficialmente los rankings 2023, sus requisitos y toda la información necesaria para formar parte. Antes de empezar, les quiero contar que este encuentro está siendo grabado y que el chat está habilitado por si me quieren hacer alguna pregunta. Bienvenidas sean todas las preguntas para ir respondiendo y despejar todas las dudas que sean necesarias. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles que en el 2022 tuvimos en total 8 rankings. En este momento estamos viendo los rankings locales, es decir, aquellos que solamente se dieron en Argentina, pero también nos acompañaron lo que fue el ranking regional, es decir, el de Latinoamérica, y por otro lado el ranking mundial. Tenemos la suerte de que las grandes organizaciones de Argentina hayan formado parte de estos rankings, así que voy a empezar con, primero con lo local. Voy a ir en orden cronológico, en orden de publicación de cada uno de los rankings, para ir haciendo como una cronología de lo que fue este 2022. Y obviamente empezamos por uno de los más importantes, que fue el ranking de los mejores lugares para trabajar en Argentina 2022. Para nosotros es uno de los más importantes porque eh, lo que nos permite visualizar este ranking es aquellas empresas que abarcan quizás una mirada más global en todo lo que es el bienestar de los colaboradores, y ese es uno de los highlights que nos dejó este ranking, uno de los grandes aprendizajes, el bienestar de los colaboradores. Y en ese sentido traje una sentencia en realidad, muy interesante, que está muy vinculado con el sentido de bienestar, el propósito, el sentido de pertenencia, algo que estas organizaciones, estas 65 organizaciones que conformaron la lista, permiten visualizar de primera mano, ¿no? Es muy importante entender que estas organizaciones hacen, como decía recién, una mirada global y que eso logra que los colaboradores sientan un sentido de pertenencia súper alto. Es la misma sentencia la que estoy mostrando acá, mi trabajo tiene un significado especial, no es solo un trabajo, donde podemos ver el porcentaje que nos trajo en los benchmarks, es decir, la suma total de las 65 organizaciones promediadas, eh, donde es muy interesante entender cómo no importa independientemente de la posición que ese colaborador tenga dentro de la organización, más allá del cargo, si tiene gente bajo su responsabilidad o no, los números son muy fuertes y muy claros. Y en ese sentido, también lo encontramos en lo que es la edad. Eh, no importa la edad o el rol que ocupen, para las personas que trabajan en las 65 organizaciones que conformaron la lista de 2022, eh, estos detalles son muy importantes. Que un poco engloba también el mensaje, ¿no?, de Great Place to Work y la importancia de que eh, el trabajo tiene que ser un lugar de bienestar para todos y todas. No me quiero detener mucho por cada ranking, obviamente las preguntas son más que bienvenidas, así que voy a pasar al siguiente ranking que tuvimos este año, que fue el de tecnología. Fue el primer año que publicamos el ranking de tecnología, una industria súper desafiante, no estoy diciendo nada nuevo cuando hago esta aclaración. En este ranking, 36 organizaciones formaron parte de la lista final, donde encontramos tres grandes highlights, tres grandes temas para destacar, que tienen que ver con la innovación, la confianza y la capacitación. Pero entendiendo, por ejemplo, que en innovación son organizaciones que buscan alentar a los colaboradores a tomar decisiones y formar parte de las nuevas prácticas. Y en ese sentido, la confianza toma toma un valor súper importante. ¿Por qué? Porque van de la mano. Por un lado, hay una confianza de los líderes en involucrar a los colaboradores para que tomen decisiones, para que formen parte de los proyectos, y eso es clave. Y en ese sentido, bueno, de nuevo, el rol del líder como promotor de todas de estas visualizaciones de la empresa, esta misión de la empresa.
Y por otro lado, el gran desafío que tienen las organizaciones de tecnología, que tiene que ver con la retención, fidelización, van muy de la mano con la capacitación y el desarrollo de carreras, entendiendo que a mayor aprendizaje, mayor responsabilidad, y eso es algo que claramente se visualiza en este ranking, ¿no? Como las empresas de tecnología ponen el foco en capacitar a sus colaboradores para que puedan crecer dentro de la organización y que del mismo modo perciban un desafío constante eh, en este tipo de industria. Voy a pasar al ranking que siguió después del ranking tecnología, un ranking súper importante que fue el de mujeres. El ranking mujeres, a diferencia de los demás que nos trajeron como highlights para destacar, sí nos trajeron highlights para destacar, pero también demostraron los grandes gaps, los grandes diferencias que hay todavía en cuestiones generacionales, perdón, en cuestiones de género. Entonces, en este sentido, es muy interesante relevar lo que el informe del ranking mujeres nos trajo. El informe del ranking mujeres, en principio, destaca todo lo que tiene que ver con beneficios y beneficios apuntados a las mujeres. En este caso se me viene, por ejemplo, aquellas licencias por maternidad, paternidad, para acompañar a esas mujeres que están en los cargos hoy dentro de las organizaciones. Pero también, si uno se pone a analizar el informe, también uno va visualizando esos grandes gaps que aún quedan por trabajar dentro de las organizaciones. Estas empresas hace años que vienen haciendo un trabajo súper minucioso para lograr o acercarse por lo menos a la equidad entre mujeres y varones en respecto a posiciones. Y en este sentido traje un dato muy interesante que tiene que ver con la percepción del crecimiento. La percepción del crecimiento tiene que ver con estas posibilidades de crecer dentro de una organización y acá podemos ver un poco similitudes, porque como decía recién, las empresas que están dentro del ranking mujeres vienen trabajando hace años estos temas. Entonces, en ese sentido, eh, traje dos sentencias. Una es la de los ascensos se otorgan a las personas que más se lo merecen, y la otra es tenemos una oportunidad para recibir un reconocimiento especial. En ese sentido, podemos reconocer que entre mujeres y hombres no hay mucha diferencia en esta última sentencia. En la primera hay algunos cambios un poco más bruscos, podemos encontrarlo en estos rangos de categoría, de liderazgo y demás. En este también, en ese sentido, es muy interesante ver cómo, de acuerdo a la mayor, cuanto más alto es el cargo, mayor diferencia encuentran. Entonces, eso es lo que permite visualizar un ranking mujeres. Más allá de todo el trabajo enorme que hacen las organizaciones, también deja entrever esas grandes diferencias y esas grandes eh, como gaps que uno todavía sigue encontrando en las organizaciones. Esperamos ver qué pasa para el año que viene y cómo estos números van cambiando. Obviamente, formar parte de los rankings es un desafío. Primero ingresar al ranking y una vez que que las organizaciones entran al ranking, mantenerse, ¿no? En estas listas, porque las empresas trabajan continuamente, y no hablo solamente por el ranking mujeres, sino por todos los demás, para mejorar sus números y el bienestar de sus colaboradores. En ese sentido, es un desafío cada vez más fuerte. Por otro lado, otro de los rankings que para mí, por lo menos para Great Place to Work, es de los más importantes, cabeza a cabeza con el ranking nacional, porque nosotros entendemos que las pymes son un gran motor, por lo menos acá en Argentina, y entendemos que hay un trabajo súper fuerte en cuanto a las competencias y la situación actual económica del país. En este sentido, reconocimos a 35 organizaciones dentro del ranking pymes, y, y lo que permite visualizar con muchísima claridad este ranking es que las 35 organizaciones que formaron parte de esta lista favorecen mucho lo que es la flexibilidad y el desafío y el crecimiento constante. Entendiendo que son estructuras más chicas, se tienen que adaptar a confiar en sus colaboradores para que el desafío sea exponencial y en grupo, ¿no? En ese sentido traje 4 sentencias que para mí son muy interesantes porque los números hablan más que, o sea, hablan por sí solos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los ascensos y la oportunidad, los números son muy fuertes, incluso si comparamos con el año pasado y con el mercado, que son aquellas organizaciones que por ahí no formaron parte de este ranking. Vemos que las pymes lo que buscan es otorgar ascensos claros, directos, buena comunicación, reconocer a sus colaboradores, entendiendo que la estructura es chica, necesitan muchas instancias de reconocimiento para también ese colaborador hacerlo sentir parte
de esa organización, y por otro lado, los líderes que también cumplen un rol súper fundamental en estas empresas. En el caso de la sentencia, confían que la gente hace un buen trabajo sin tener que supervisarla continuamente, es clarísimo. Eso lo podemos ver en esto que yo les comentaba. Las organizaciones son chicas, necesitan confiar en su gente para el bien del negocio, y las pymes realmente reflejan ese trabajo. Lo mismo con el de la responsabilidad que se encuentra más abajo, sucede lo mismo, va muy de la mano dar responsabilidad y confiar en la gente, algo que quizás en otras organizaciones puede ser un poco más complejo por la estructura. Ahí Juan me pregunta si todas las pymes pueden participar del ranking pymes. Sí, es así. Todas las empresas que el requisito mínimo para participar del ranking pymes, primero, bueno, estar certificado por Great Place to Work, y por otro lado, es tener al menos hasta 50 colaboradores. Nosotros consideramos pyme aquellas organizaciones que tienen hasta 50 colaboradores y que sus capitales son 100% nacionales. Hay que ver la letra chica, que se las voy a mostrar más al final, que tiene que ver con esto, ¿no? Con entender que las pymes son 100% de industria nacional. Voy a pasar a el ranking regional que tuvimos este año 2022, que es el ranking Latinoamérica. Un ranking muy interesante y muy importante para todo lo que es la región de América Latina, porque imaginen que todas las empresas certificadas desde México hasta Argentina forman parte de este ranking y buscan un lugar en esta lista. En total fueron 125 las organizaciones premiadas, de las cuales tenemos que nombrar, y no podemos dejar de nombrar claramente, a las 19 que tienen sede o base en Argentina, y acá es muy interesante ver las tres categorías, ¿no? Las multinacionales, las grandes. Encontramos empresas que frecuentan los rankings por su buen trabajo, y por otro lado quiero destacar a las pequeñas y medianas. Incluso hay empresas que fue su primera medición y sus resultados fueron tan potentes que han logrado un lugar en este ranking, como es el caso de DinoCloud. Entonces, es como un orgullo para lo que es Argentina encontrar estas empresas en estas listas, que son tan competitivas y tan cambiantes año tras año, porque ya dejamos de ver solamente lo que es Argentina para ver lo que es Latinoamérica, con todo lo que eso implica. Voy a pasar al de empresas que cuidan. El ranking de empresas que cuidan es muy interesante también, porque en empresas que cuidan se logra visualizar aquellas organizaciones que están con el foco puesto en el bienestar de los colaboradores. Para armar este ranking se tiene en cuenta una serie de sentencias que están bien enfocadas al bienestar de los colaboradores, y de la mano del bienestar claramente viene lo que es la estabilidad. Natalia me pregunta, ¿las encuestas modifican año tras año? No, por el momento no. Las encuestas de Great Place to Work son las 60 sentencias, que lo que abarcan es nuestro modelo de Great Place to Work, es decir, son 5 áreas de enfoque que tienen que ver con el colaborador y todo lo que lo rodea. Lo que buscan las encuestas es extraernos en números eso que los colaboradores dicen con total sinceridad de manera anónima en las encuestas. Las encuestas no se modifican año tras año. Los requisitos de cada ranking no se modifican año tras año. En caso de haber alguna modificación se avisa con anticipación, pero no es el caso. Lo que sí va variando es la posición en las listas de acuerdo a los números que se van arrojando. Y como decía recién, todos los rankings son súper competitivos. Cada vez hay más empresas que están trabajando estos temas, cosa que nos pone súper contentos porque son cada vez más organizaciones que ponen el foco en las personas, y eso lo vuelve cada vez más y más competitivo. Mercedes me pregunta, ¿para participar en cada ranking hay que pagar un extra? No. Esta pregunta es súper interesante para desmitificar algunos conceptos que quizás vienen asociados a la marca, pero no. Para cada ranking uno simplemente abona el servicio de la encuesta y de lo que es la medición. A partir de esos resultados se obtiene o no, pero se obtiene en la certificación. Y una vez que la certificación se dio, automáticamente son elegibles para cada ranking. Lo que sucede después es que hay que ver lo que decía recién de los requisitos, que lo voy a tocar al final, para ver a cada empresa qué ranking le correspondería formar parte. Natalia me pregunta, ¿creen que deba ser actualizada o son muy generales? Natalia, perdón, ¿me preguntas de las preguntas o me haces pregunta de los rankings?
Todo lo que tenga que ver con costos, eso te lo podemos pasar después, te lo puedo pasar con el equipo de sales. Las preguntas de las encuestas. Son generales, vienen siendo trabajadas hace años y años. Great Place to Work tiene más de 20 años, por lo menos acá en Argentina, y son las mismas preguntas que se dan en todo el mundo. Y esto es muy interesante porque esto permite que al estar certificado por Great Place to Work es algo que se entiende a nivel global. Es decir, que la percepción de favorabilidad se entiende igual en Argentina, en España, en China. En ese sentido, es algo que la misma marca construye y que va tocando diferentes áreas de enfoque que permiten visualizar esos números. Y la certificación, muy buena esta pregunta también, depende de tres puntos. Por un lado, contar con el 65% de la favorabilidad de la encuesta. ¿Esto qué quiere decir? Cuando los colaboradores responden la encuesta, tiene que haber un 65 puntos de favorabilidad, es decir, que tienen que ser respuestas positivas, ¿no? Todas las 60 sentencias de Great Place to Work se definen en una escala de Likert del 1 al 5. Preguntas súper amplias como la que estaba mostrando recién. Por ejemplo, me voy a ir para atrás para ser más clara. Por ejemplo, la sentencia de los ascensos se otorgan a las personas que más se lo merecen. Hay una escala de Likert del 1 al 5 y los colaboradores van respondiendo de manera anónima. A partir de eso se saca un porcentaje de las 60 sentencias que si supera el 65%, uno está certificado. Por un lado eso, por otro lado, completar el Culture Brief, que el Culture Brief lo que busca es desglosar un poco qué es la industria, cómo funciona, cuántos colaboradores tienen, cómo están distribuidos, y de esa manera se accede a la certificación. Una vez que están certificados ya pueden ser elegibles para los rankings. El tema de las encuestas, acá me pregunta Natalia, ¿cómo están trabajando el clima estos últimos años las empresas? 100% con encuestas. Muy buena esta pregunta. Acá sucede algo muy interesante. Nosotros, obviamente, sucede de todo, cada organización es un mundo en ese sentido. Lo que notamos mucho es que hacen 100% con lo que es la encuesta de Great Place to Work. Suelen anexar encuestas internas, pero lo que les permite la encuesta de Great Place to Work, a diferencia de las encuestas internas, es el anonimato. Muchas organizaciones acceden a la encuesta de Great Place to Work para asegurarse que el anonimato va a permitir que los colaboradores respondan de manera segura, ¿no? De decir de lo más sincero posible. Que a veces eso se pone en jaque con las encuestas internas o quizás sucede lo mismo, ¿no? Cada organización va buscándole la vuelta para entender en su totalidad cómo se siente el colaborador y cuáles son las áreas de enfoque que tienen que mejorar. Nosotros aseguramos, bueno, el anonimato y demás, que eso lo que les va a permitir es conocer de primera mano qué es lo que piensa, lo que siente ese colaborador dentro de la organización, que quizás con una encuesta interna puede llegar o puede llegar a haber un poco más de miedo para responder, pero como decía recién, cada empresa es un mundo y va buscándole la vuelta en cómo terminar de conocer a sus colaboradores. Voy a volver al ranking Latinoamérica para pasar, mentira, ya había pasado al ranking de empresas que cuidan, voy a seguir haciendo un poco de foco acá. Este es un ranking, es muy interesante porque en estos años tan complejos como post pandemia, medio pandemia, no sé cómo clasificar el estado en el que estamos, encontrar empresas que cuidan a sus colaboradores a partir del bienestar, la estabilidad, que ponen un foco y que entienden que las personas vienen primero y que si las personas están bien, el negocio va a estar aún mejor. Destaco lo que este ranking trae para mostrarnos. Voy a pasar al siguiente, que también es súper importante, que es el ranking de los mejores lugares para trabajar en el mundo. El ranking se vuelve doblemente complejo porque más allá de que participa todo el mundo, la lista es súper acotada. Solamente se reconocen a 25 organizaciones, de las cuales tuvimos suerte de que Argentina tenga 10 y Mercado Libre con sede base en Argentina, ¿no? Acá vemos empresas que quizás tienen todo lo que yo vengo mencionando, lo tienen muy trabajado hace muchos años, son empresas que todo el tiempo se están cuestionando y que han podido empezar a tocar estos temas que nosotros insistimos mucho hace varios años, lo que les permite un lugar privilegiado en este tipo de rankings. Voy a ver, acá hay otra pregunta de Florencia. Dice, algo que está muy presente es el tema de volver a la presencialidad. ¿Esa pregunta la incluyen de alguna forma?
No es tan directa, sí lo que se va haciendo es hacer varias preguntas como para llegar a una conclusión. Se tiene en cuenta si el lugar en el que están trabajando les resulta cómodo, les resulta seguro. Hay formas de entender eso. También hay un apartado que tiene que ver con responder una pregunta escrita, sin escala de Likert, que ahí se visualiza claramente quizás más estos temas, pero sí hay forma de entender si la presencialidad o la vuelta a la oficina es algo favorable para el colaborador o algo que el colaborador necesita. También podemos encontrar, no solamente tiene que ser algo de que por ahí no quieran volver a la oficina, sino que quizás también uno puede encontrar detalles donde, detalles claros donde dicen quiero volver, necesito un espacio y demás. Así que eso se puede visualizar tranquilamente. Natalia dice, 60 preguntas, ¿no creen que es muy larga? ¿Cómo logran? Es muy interesante esta pregunta. Nosotros entendemos claramente que 60, hoy en día, que la gente por ahí lea un mail es un milagro, entonces eh, sí es larga. Lo bueno es que puede abarca como distintas áreas y la verdad es que se hace súper amena. La aplicación es súper, nuestra plataforma en pricing es súper amigable. En ese sentido, por ejemplo, te permite empezar a responder, dejarlo en pausa, retomarlo más adelante sin perder lo que ya se completó. Em, la verdad es que con esto de la escala de Likert del 1 al 5 no amerita mucho, no amerita mucho tiempo. Nosotros, es más, voy a dar un ejemplo personal. Nosotros en Great Place to Work también hacemos la encuesta, la hacemos 2 veces al año. Lo que hacemos es también entender el valor de la plataforma y responderla. Y yo creo que si uno se sienta, no estás más de 10 minutos respondiendo. Al contrario, creo que con 10 minutos es un montón lo que estoy diciendo. De nuevo, porque la plataforma es súper amigable y permite simplemente ir haciendo los clics y compartiendo todo el detalle. Florencia me pregunta, ¿el tema de volver a la oficina lo están viendo, evaluando? Eso hoy nos está siendo muy consultado. Sí, obviamente, a nosotros también. Estas empresas que por lo menos estoy presentando ahora del ranking tuvieron ese mismo desafío, lo siguen teniendo, aún están trabajando para encontrarle la vuelta. Como decía recién, cada empresa es un mundo. Nosotros, por el momento, estamos aprendiendo de las organizaciones. Todavía no hay una investigación concreta, o quizás me estoy adelantando, pero no hay eh, como una conclusión hemos hablado con varias organizaciones. Es más, te invito a ver a otros Great Talks que hemos hecho en nuestro sitio de YouTube, donde discutimos mucho con las organizaciones, porque es muy interesante ver cómo por ahí una empresa que es súper grande, como puede ser Pedido Ya, abre su espacio y la gente quiere ir y hay todo un interés muy genuino y muy alto en volver a las oficinas. Por ahí hablas con otra organización y los colaboradores dicen, no, la verdad, los colaboradores no quieren volver, lo que estamos haciendo es venir una vez por semana, una vez por mes para socializar. Cada empresa es un mundo y creo que esto de la encuesta permite visualizar lo que los colaboradores necesitan, ¿no? En ese sentido, escuchar primero, de primera mano lo que la gente quiere y después tratar de adaptarse para lograr ese bienestar, me parece súper importante. Lo mismo le sucede a las pymes. Tenemos pymes que por ahí dicen, nosotros funcionamos de manera remota durante la pandemia y así nos mantuvimos. Estamos distribuidos en todo el país, no nos podemos juntar, entonces, pero la verdad que funciona la cultura. Ahí está el doble desafío de aquellos que están 100% en la virtualidad, de generar espacios para encontrarse, no cargarse las agendas y demás. Pero eso lo fuimos tocando en un montón de Great Talks que te recomiendo que veas de acuerdo a la industria en la que se encuentre tu empresa. Porque no es lo mismo lo que sucede quizás para una empresa de marketing que para una de tecnología, que para una de agronegocios. Pero sí, obviamente estamos haciendo foco y acompañando a las organizaciones, porque sentirse bien con la oficina o no, es decir, a lo que me refiero es querer ir a la oficina o no querer ir y que sea obligado o no obligado, no toda esta materia, se ve claramente en las encuestas. Entonces, también insisto por ese lado. Bien, voy a seguir y después vuelvo con tu pregunta, Natalia. Así cierro con los rankings de 2022 y nos quedamos con las preguntas. Ya estamos terminando con lo que fue este año. La verdad, un año súper competitivo. Voy a pasar a el último ranking de este año, que se dio hace poco, si no me equivoco, un mes, si no estoy mal de fechas, que fue el ranking para millennials, el mejor lugar para millennials. Entendemos por millennials aquellos colaboradores que tienen hasta 35 años. Hoy en día quizás el grueso
uno de los grandes gruesos demográficos de, de todas las organizaciones, ¿no? Es decir, es muy probable que la mayoría de las organizaciones tengan por lo menos entre un 35 y un 50% de colaboradores compuestos por millennials. Nos parecía súper interesante entender qué es lo que buscaba el millennial que lo hacía quedarse en su organización, y ahí saltaron claramente 4 temas que son la cercanía con los líderes, que es como súper fundamental poder empatizar y conectar con los líderes y poder transmitirle todo aquello que quiere saber o que quiere mejorar. La capacitación, muy similar a lo que mencioné cuando hablaba de pymes, la capacitación constante para tener más desafíos, para involucrarse más. La autonomía es algo que creo que es cross a todos los rankings, la autonomía de poder trabajar y saber que los líderes confían en lo que cada colaborador hace. Y en ese sentido la equidad, ¿no? Los millennials buscan que en sus trabajos, en sus lugares de trabajo haya equidad. No solamente por género, sino por edad, por muchas otras cuestiones, por beneficios, por ascensos. Así que son como 4 puntos que los millennials tienen súper en cuenta en sus lugares de trabajo, y eso claramente se ve en las 50 organizaciones que forman parte de la lista. Bien, antes de pasar a los rankings 2023, quiero ver las preguntas de Natalia, que están muy buenas. Dice, ¿cómo orientan el análisis de la encuesta si tienen indicadores y cuáles son? ¿Cómo orientan el análisis de la encuesta si tienen indicadores? ¿Cómo orientan el plan de acción? Bien. En ese sentido, lo que te puedo ofrecer, porque si bien las preguntas están muy buenas, quizás es mejor que lo hables con alguna persona del equipo de 6, solamente para que te pueda mostrar la plataforma y puedas ver cómo los indicadores, cómo se arroja la información, cuáles son los planes de acción post encuesta, cuáles son las propuestas que Great Place tiene para ofrecer en ese sentido. Sí, me parece que va a ser lo mejor, porque hoy quiero centrarme solamente en rankings, pero todo lo que es la plataforma es una tecnología súper nueva. La verdad es que automáticamente uno puede ver reflejados los resultados y ver dónde están las áreas que más necesidad tienen, y el equipo de Customer Success lo que hace es orientarte hacia ese análisis para verlo. Todo lo que tenga que ver con indicadores siempre está medido por cortes demográficos, edad, eh, posición en la organización. La verdad que los distintos filtros que uno puede hacer con la organización son un montón. Incluso puedes ver también los filtros a través de las respuestas escritas, las cualitativas. En ese sentido también está bueno aclarar que quizás es algo que también muchos colaboradores tienen miedo al momento de responder la encuesta, que es anónima y y que la plataforma en pricing no permite visualizar aquellas respuestas que tienen menos de 5 respuestas, porque sería quizás fácil, entre comillas, de identificar quién respondió quién. Entonces, en ese sentido, las áreas que quizás tengan menos de 5 colaboradores, hay ciertas preguntas que no las puedan ver directamente el resultado. Quizás no estoy siendo súper clara, eso el equipo de ventas puede explicarlo mucho mejor que yo, con la plataforma enfrente, que eso despeja muchísimas más dudas. Ahora sí voy con quizás algo que nos tiene súper contentos para el 2023, que es los rankings sí, del 2023. Y acá en este sentido me gustaría hacer una pausa para contarles que este año tuvimos 8 rankings, el año que viene van a ser 9, es decir, se suma un ranking más a los locales de Argentina. Y acá llama mucho la atención un detalle. Nosotros este año, como les contaba recién, hace menos de un mes hemos publicado el ranking Millennials, y como les decía, entendimos que el grueso de los colaboradores se encuentran dentro de esta generación. En ese sentido quisimos darle una vuelta para poder entender quizás otras demografías que quizás no son tan visualizadas en estos rankings, que por un lado tiene que ver con jóvenes profesionales, lo vemos acá el logo, y en esta la generación Silver. Los jóvenes profesionales lo que busca es conocer la percepción de aquellos colaboradores que tienen menos de 25 años, y por otro lado los de la generación Silver, que son aquellos que tienen 55 años o más. Entendiendo que ambos son un desafío para las organizaciones. Entonces, queremos conocer cuáles son las empresas que ponen el foco en estas generaciones también, que no se olviden de estas generaciones, más que nada en la generación Silver, y en los jóvenes profesionales, que son aquellos que podría decirse que recientemente se involucran en una organización. Voy a
compartir. Buenísimo, acá estás, Natalia, gracias. Una vez que termine todo esto, yo te pongo en contacto con el equipo de ventas. Voy a finalizar la presentación porque me gustaría mostrarles un poco el sitio web para entender los requisitos, el calendario, son datos súper importantes que tienen que entender a la hora de querer formar parte de cualquiera de nuestros rankings. Por un lado, bueno, esta es nuestra página web, donde están los rankings. Ustedes van a poder ver las listas recientes, es decir, todo lo que acabo de mencionar van a poder ver eh, las posiciones. Por ejemplo, si yo me voy a empresas que cuidan, voy a poder ver a las 50 organizaciones que formaron parte de este ranking este año, sino acá van a poder desglosar los distintos años que fueron publicados. El ranking de empresas que cuidan, como ven acá, tiene solamente 2 años, es un ranking súper nuevo, pero obviamente si van viendo, por ejemplo, el ranking mundial, van a poder ver el histórico de todas las empresas que formaron parte del ranking mundial para Great Place to Work. Eso por un lado, tenemos los rankings, eso lo pueden visualizar. Por otro lado, y súper importante, tiene que ver con el calendario. Acá en el calendario ustedes van a ver las 9 listas que les acabo de mencionar, junto con la de América Latina y la del ranking mundial, donde lo que van a ver claramente es el límite para iniciar la encuesta. El límite para iniciar la encuesta lo que significa es que a partir de esa fecha tienen que iniciar la encuesta sí o sí, porque después el equipo de cultura hace un corte y tiene que analizar y lleva mucho tiempo el análisis de las organizaciones. Por ese motivo van a ver que, por ejemplo, el ranking de tecnología, bueno, justo el ranking de Argentina no sé si es el mejor ejemplo porque el ranking de Argentina necesita mucho más tiempo, muchísimo más tiempo de análisis, por eso el corte es tan diverso hasta la publicación, pero en caso de, por ejemplo, el de tecnología, eh, van a ver que el límite es el 17 de febrero y a partir de ahí se hace un corte y se analiza las empresas vigentes hasta esa fecha, para el 20 de abril dar el anuncio oficial de las listas de las empresas que componen la lista. En este sentido, lo que van a encontrar en los calendarios, eso lo encuentran en calendarios, en ranking calendarios, son las fechas de los 9 rankings, con sus fechas, con su anuncio oficial, es decir, el anuncio oficial es la fecha que se publica la lista final. Por esto es un detalle que siempre invito a todos a tener en cuenta. Para también acomodarse las agendas y demás. Van a encontrar que quizás en el ranking de América Latina y en el ranking mundial simplemente está la fecha de anuncio, porque estos rankings corren por cuenta de nuestra casa matriz, que es Estados Unidos. Desde Estados Unidos hacen el análisis de todas las organizaciones, eso lleva mucho más tiempo que quizás 2 meses o 1 mes y medio. Así que en ese sentido, Estados Unidos es el que se encarga de hacer el recorte para después hacer la publicación. Lo que sí puedo comentarles es que, por ejemplo, el ranking de América Latina y el ranking mundial ponen mucho foco en cómo las organizaciones salieron premiadas en el ranking nacional de cada país. El impacto del ranking nacional en cada país también se ve reflejado en estos rankings que son más globales. No me quiero detener mucho más acá porque son fechas, eso siempre lo van a tener activo en nuestro sitio, lo pueden venir a consultar las veces que necesiten. Y por otro lado, les quiero comentar que si ingresan en cómo participar, debajo de todo van a encontrar todo lo que son los requisitos. Esto es lo que yo les estaba comentando, que tiene que ver primero con obtener la certificación para después ser elegible. En este sentido, les muestro que hay que responder la encuesta, obtener la certificación, es decir, 65 puntos de favorabilidad, de respuestas positivas, para después entregar el Culture Brief. El Culture Brief es un formulario donde les hacemos preguntas que tienen que ver con la demografía, que tienen que ver con su ubicación geográfica, el sitio web, datos que después a nosotros nos van a servir para entender qué es lo que hace la organización. Bien, y acá vamos a pasar a los criterios. Me parece súper interesante que lo repasemos. Tenemos bueno, el ranking de los mejores lugares para trabajar en Argentina. Acá en el ranking de Argentina sucede algo particular, que es que si las empresas tienen más de 250 colaboradores, les pedimos un archivo más, que es el Culture Audit. El Culture Audit lo que refleja son respuestas cualitativas que nos permiten comparar entre la experiencia del colaborador y lo que ofrece la organización. Por ejemplo, si hablamos de beneficios, ver qué beneficios ofrece la empresa y ver si todos los colaboradores lo perciben de la misma manera, ¿no? Es un poco el resumen que les quiero comentar hoy, pero obviamente el equipo de ventas
y el de Customer Success se lo va a poder explicar con muchísima más profundidad, pero simplemente eso es entender que si tu organización tiene más de 250 colaboradores, te vamos a pedir un Culture Audit para poder relevar la información de manera más precisa. Bien, bueno, no sé si las organizaciones que están acá presentes ya forman parte, ya pueden ser elegibles, es decir, se tendrían que haber medido antes del 31 de noviembre, porque en este preciso momento ya se está trabajando para armar esa lista que va a ser publicada recién en marzo. Después tenemos el ranking Pymes. El ranking Pymes, como les decía cuando presenté el ranking de este año, tiene que tener una dotación entre 10 y 50 colaboradores. En ese sentido, hacemos mucho hincapié de que el origen del capital tiene que ser nacional. Eso quizás diferencia a otras organizaciones que también tienen una estructura más pequeña, pero que quizás no entran dentro de la categoría de pymes, ¿no? Tecnología, de nuevo, tecnología, un ranking súper, súper competitivo, y estimamos también que el año que viene va a estar aún más competitivo. La organización se tiene que identificar claramente como una industria de tecnología de la información, y eso tiene que estar claramente reflejado en el Culture Brief, es este archivo que yo les comentaba que los permite ser elegibles. En el Culture Brief también les preguntamos, como decía recién, datos muy precisos para conocer la compañía, entonces la industria tiene que estar claramente reflejado que se perciben como una empresa de tecnología. En el ranking mujeres es muy interesante, se analiza toda la encuesta todas las sentencias, las 60 sentencias, y lo que se hace es foco en la demografía mujeres, es decir, se hace un filtro por mujeres para evaluar la experiencia de este género. En ese sentido, es muy importante que las organizaciones que quieran formar parte de este ranking van a ser elegibles, las organizaciones que forman parte de este ranking o que son elegibles para este ranking cuentan con al menos un 20% de su dotación compuesta por mujeres. Esta aclaración siempre la hacemos porque no es lo mismo tener por ahí dos mujeres que su experiencia sea excelente, sino que lo que nos interesa ver es que por lo menos tiene que haber 20% de la dotación final compuesta por mujeres. Y a partir de ahí, una vez que pasan ese primer filtro, es decir, del 20%, se pasa a ver cómo ellos perciben eh, su experiencia dentro de la compañía. En ese sentido, el de jóvenes profesionales sucede lo mismo. Tienen que tener por lo menos 20% de su dotación total compuesta por jóvenes profesionales, entendiendo que los jóvenes profesionales son aquellos colaboradores que tienen hasta 25 años, ¿no? Entonces lo que se hace ahí es, a partir de todas las encuestas, es decir, de todas las organizaciones, se hacen dos filtros. Por un lado, ver que tengan 20% de dotación compuesta por jóvenes profesionales, y por otro lado, conocer la percepción de ellos, de aquellos que tienen hasta 25 años. La generación Silver es el mismo formato que el de jóvenes profesionales. Primero, tener 20% de dotación compuesta por generación Silver, entendiendo que la generación Silver son aquellos colaboradores que tienen 55 años de edad o más. A partir de que se hacen todos esos filtros, se saca la lista final con las posiciones. Por otro lado, empresas que cuidan, todas las organizaciones que están certificadas pueden ser elegibles para este ranking, es decir, no hay un filtro, podría decirse, más macro en este ranking. Lo que sí hace Great Place to Work es analizar determinadas sentencias que están relacionadas al bienestar de cada colaborador. Son sentencias muy puntuales que no las voy a detallar ahora, pero son entre 10 y 15 sentencias que se seleccionan y a partir de ahí se saca un promedio y eso lo que nos arroja es las posiciones en el ranking. En ese sentido creo que atravesé todos los rankings del año que viene, la verdad que nos tiene súper entusiasmados. Los invito a navegar en nuestro sitio, conocer las empresas que ya formaron parte, eh, también venir a ver el contenido, todo lo que yo acabo de comentarles con respecto a los informes, los datos, los blogs, lo van a encontrar claramente analizado en nuestros informes. Acá, por ejemplo, pueden encontrar el ranking de empresas que cuidan, América Latina y demás, para después desglosar y entender cada uno de los detalles en los que Great Place to Work hace foco. Florencia pregunta, si nunca participamos, ¿cuál sería la mejor encuesta para arrancar empresas de tecnología? Ok, Flor, si ustedes están en una empresa de tecnología, la idea es, como les decía recién, contemplar esta fecha, ¿no? Ay, no, perdón, quería irme al calendario.
contemplar la fecha del 17 de febrero, es decir, ustedes tienen que comenzar la encuesta antes del 17 de febrero. Y a partir de ahí, una vez que se arrojan los resultados, ya forman parte de todas las organizaciones que son elegibles, es decir, de todas las organizaciones que se categorizan como tecnología de la información, y a partir de ahí se sacan los porcentajes para sacar la lista. En ese sentido, mi recomendación quizás es empezar, no te digo cuanto antes, porque también entendemos que estamos a fin de año y quizás puede ser fechas medio complicadas para lanzar la encuesta si es la primera vez que lo hacen, ¿no? Más que nada. Así que enero o febrero pueden ser dos fechas ideales. Tengan en cuenta que para formar parte de cada ranking, lo que les habilita es la certificación, es decir, que una vez que obtengan la certificación, hecha la encuesta en enero, febrero, pongámosle, ya pueden formar parte del ranking tecnología, lo que también los habilitaría a formar parte de cualquiera de otros rankings. Pero si ustedes tienen el foco puesto en el de tecnología, idealmente antes de esta fecha. Sí, obvio, Flor, no hay problema. Conta con eso. Ahora cuando terminemos este encuentro, los voy a estar poniendo en contacto con el equipo de sales. Antes de cerrar, les voy a, por las dudas, compartir los links que acabo de mostrar. De todas formas, igual si entran al sitio, los van a encontrar fácilmente. Nos pueden escribir, nosotros los asesoramos en todo el proceso. Nuestra intención, como lo deja claramente nuestra misión definido, ¿no? Es acompañar a las organizaciones a ser los mejores lugares para trabajar y generar un gran lugar para las personas, para el mundo y para las organizaciones. Así que en ese sentido, cuenten con nosotros para cualquier tipo de asesoramiento. Eh, y si no hay más preguntas, creo que estamos listos. Bueno, gracias a todos. Y cualquier cosa, esta grabación va a quedar en YouTube por si lo quieren ver o lo quieren compartir con algún colega. Si no, nos pueden escribir. Muchas gracias.